Señores, bienvenidos a otra entrega de la Junta Urbana. Señores, muy agradecidos por estar aquí. Otra entrega más, siempre positivo, siempre agradecido de Dios por la oportunidad de mantenernos acá con energía, con motivación, con disciplina para traerle todo el contenido de calidad que nos permite realizar nuestro productor, nuestro querido productor, el señor Alan, a.k.a. el ChatGPT, el líder. Hay que darle su mención porque se quilla. Bien, Pero, la Junta Urbana hoy está. Parece una galaxia. No, aquí hay una galaxia, estrellas. Claro. Hoy está lleno de Meteoritos. Claro. La primera soy yo. Hay muchas gracias. Bien, el día de hoy en la Junta Urbana nos acompaña una gran estrella del cine y la televisión dominicana. No solamente una gran estrella, sino un rey del cine. Actor, locutor, presentador, ¿qué más? De todos. En el teatro, Todo lo que represente el arte y todo lo que lo puede identificar como una eminencia de las artes, Claro. de la actuación. Sex symbol también. Sex symbol. Oye, dijiste sex symbol, tú vas a tener que confirmar eso y dar detalles acerca de eso. Ya te tiraste al medio. No, Señores, sin más que añadir, Danilo Reynoso. ¡Ay, sí! Sí. Muchísimas gracias. Vamos a mandarles a presentación a mi esposa, a mi especialista, patrocinador. Dije, tú ves lo que yo te dije. Tú ves lo que yo te decía, Tú que a ves. mí me decían sex symbol Tú por ves. mi casa, por mi casa. Casusa, valórame y apréciame. Cuando yo llegue aquí de que hablando duro, no es. Lo que pasa es que la gente me tiene mal acostumbrado así, porque me tienen creído. Es, ¿no? es que me la dan y yo me la creo. Te puedo decir mi hermano. Mi hermano, Claro, para entrar en claro. confianza. Te digo mi hermano, ¿tú sabes por qué? Porque parte de mi infancia, y me gustaría iniciar partiendo de la premisa de que uno de los trabajos que has desarrollado en tus, no diría en tus inicios, en tu trayectoria, en la trayectoria de tu carrera, es la película Junior. Así es. Esa película marcó un antes y un después en el cine dominicano. Ese drama, esa comedia, todo ese engranaje que representa esa película nos pudo mostrar ambas caras de la moneda de la sociedad dominicana. El ámbito ya sería la pobreza, también una clase alta en la sociedad, donde plantea dos vertientes, donde muestra un chico muy inteligente, con grandes capacidades para crecer, pero con pocos recursos, para quizás recibir la educación y lo que se necesita para desarrollar esos talentos en ese momento y lo que plantea la película. Entonces vemos un popi, un chamaquito que tiene todo lo que el pobre no tiene y el chico que quiere esos recursos no dispone, pero entonces vemos que es un charlatán. Vemos esas caras y nos representan, porque a veces nosotros podemos ser o el que tiene los recursos en ciertos momentos, porque eso es relativo. A veces Claro. es relativo porque las posibilidades que tengo yo las añoran otros, y quizás lo que yo estoy añorando en ese momento no es lo que realmente quizás necesito. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo te desenvuelves tú sin de alguna manera? Porque hay como una parte tan humana en esa película que a veces tiende a sensibilizar mucho más y hacerte como perder la línea de lo que es actuación y es real en esa línea. Disculpa por ser tan grande, porque es que me emociona realmente la película. No, súper. Mira, interesante. Voy a contar desde allá entonces. Lo interesante también fue cómo yo entré a esa película. Correcto. Yo trabajaba, quizás una parte que mucha gente no conoce de mí. Yo fui el primer pasante de Noticias SIN. Yo pasé brevemente por la calle, pero pasé. Amelia de Champs renunció, fue a estudiar fuera, y yo pasé a ser el presentador de noticias internacionales. Yo también estaba en estudio, daba los boletines, ese tipo de cosas. Entonces, trabajaba en SIN en ese entonces. Estaba en la feria donde está Antena 7, Antena Latina, donde también Alfonso tenía la productora. Entonces en los pasillos y el asunto, yo veo como un movimiento por ahí. Y yo, ¿qué es lo que están haciendo aquí? No, que estamos haciendo una película. Ajá, es verdad. Y yo, no, pues déjame hablar con Alfonso. Y yo digo, ya Alfonso, no están ahí reunidos.
Ya, literal, y se abre la puerta. Sí. Güey, ¿cómo estamos? Bien. Y yo, dime, Alfonso, tú estás haciendo una película, no me vas a poner. Pero yo lo que soy es actor. Y resulta que faltaba un personaje de los 3 tigres del barrio. Sí. Y bueno, Kendi, que era la productora, y Alfonso me dijo, yo, loco, pero tú tienes cara de buena gente. No, míralo aquí ya, tú eres Grande Liga, ya él. Así de simple. Simplemente abrí una puerta, estaban buscando un personaje. Yo dije, señores, pero yo lo que soy es actor. Y ahí entré Grande Liga, que fue el personaje que tuve en Junior. Y fue una experiencia chulísima. Fue mi primera película, mi primera actuación en el cine, de manera formal. ¿La sacaste de jonrón ahí? No, maravilloso. Y fue una experiencia chulísima. La creación del personaje, la experiencia con la gente, la primera vez en cine, cuando rodábamos en lata, o sea, no, y esto de camarita digital, cuando eso era rollo en sí de cine y una experiencia súper chula, dirigida por Alfonso, producida también por él. Y la verdad que guardo bonitos recuerdos de esa producción. Las personas dicen que trabajar, que se le ve el físico al señor Alfonso, que es muy complicado. ¿Fue así de complicado trabajar con él o fue todo diferente a la cámara, como él se presentaba? Así, A lo que se todo uno? percibe. Mira, en lo personal, digamos, yo tengo una relación de mucha gratitud con Alfonso. Ujú. Empezando por eso, porque me dio mi primera oportunidad en cine y mi experiencia ha sido súper positiva, muy buena. Un tipo muy responsable, muy organizado, muy puntual. Como decía, a diferencia de hoy que todos repetimos, bueno, todo queda digital, se borra el clip. Cuando eso era lata, si ya se repetía más de 2 o 3 veces, obviamente se encojonaba. Porque eso se acababa, eso no era Sí. como ahora. Pero todo dentro del marco de la profesionalidad y todo eso. Y tengo que darle el crédito a Alfonso como director, que como en el guión original Grande Liga no tenía mucha línea, como tampoco la tiene en la película per se. Entonces, hablando con él, me dice, oye, tú tienes que buscar una manera, algo, porque tú no tienes tanta línea, pero tú vas a estar mucho tiempo en pantalla, de que la gente te identifique. Sí. Entonces empezamos, no sé, ponte a hacer algo, tú eres pelotero, ponte vaina, coge un palo. Y casualmente, pensando en referencias, recordé a un amigo de mi infancia, que voy a decir el nombre, no voy a decir públicamente, pero te voy a decir quién es. Que me inspiré en un amigo de la infancia que siempre andaba con un bate, que te daba haciendo su hijo. Yo no, pero que este personaje es fulano. Es Exacto, fulano. es Me verdad. tomé como referencia y pudimos incluir eso del palo y está haciendo sombras, Y haciendo swing, jonrón, y swing. haciendo swing todo el tiempo. Swing todo el tiempo. Y eso quedó maravillosamente bien. O sea, hay mucha gente que quizás ni recuerda el nombre del personaje, ni de lo que yo digo, sino el personaje que estuve haciendo swing todo el tiempo. Entonces, eso fue súper chulo. Y también otro recuerdo interesante que tengo, no tenía, reitero, muchas líneas, sino hasta el final. Pero había que crear. O sea, había que crear todo el tiempo, prácticamente yo estaba en Tus pantalla. líneas eran más el lenguaje visual Exacto, y todo lo que hacía exacto, para... que es una interpretación. Correcto. Todo el tiempo estaba interpretando. Y de las pocas cosas que digo, le digo al final que hay un diálogo con el personaje que hace Fran Peroso, Panchi, que también fue súper chulo. Y yo no sé por qué, mira toda esta coincidencia, que vengo aquí, tú me estás hablando de esta peli, pero te estoy hablando con tanta fluidez porque por alguna razón estaba recordando eso recientemente. Sí. Y eso fue una experiencia muy chula, porque como yo no tenía como mucha línea y eso, Frank me dio la oportunidad de improvisar. Él empezó a improvisar la escena, sí. yo empecé a improvisar, Sí. y empezamos ahí como un diálogo, un asunto, que sé yo que recuerdo, ¿qué? Préstame la mandar, ese tipo de cosas. Ocurrieron de una manera totalmente espontánea, ni siquiera estaban escritas. Y obviamente quedaron en la película, pero quedaron porque fue una conversación muy genuina, muy orgánica. espontánea, muy orgánica, Sí. desde 2 personajes. Bueno, él dominaba su personaje, la película entera, igual yo. Simplemente fue una conversación entre 2 personajes no escritos y que quedó hermosamente bien en pantalla. O sea que eso fue una experiencia muy chula, y todo el éxito que tuvo la peli, los comentarios. Y como te dije, fue mi primera experiencia en cine, por la verdad que me abrió el apetito y el deseo de seguir haciendo No, películas. y yo recuerdo que de ahí se creó una linda amistad entre ustedes, que llegaron a un punto de que la gente los confundía y como que lo asociaba como si fueran familia y todo Sí, sí. eso. Sí, de hecho, o sea, tengo
una relación, por ejemplo, con René Castillo. Vivimos juntos todo el tiempo, pero eventualmente nos juntamos, Sí. compartimos cosas, él tiene negocio. Sí. Yo, ayúdame con esto y el asunto, y tenemos una muy bonita relación. Igual Miguel Alcántara, que era el otro René tigre. estaba en la Sí. película, recuerdo también. Era Yello, René, entonces Miguel Alcántara era el otro personaje. Enrique Coeli. Sí, o sea, tenemos una relación súper chévere, ¿Ustedes cercana. hacían coro después de eso? O sea, como que hubo, se quedó una hermandad por el proyecto o no. ¿O no era Nos como- seguimos juntando a nivel laboral, pero René trabajaba también en antena, con el Ok. entonces, sí lo veía con cierta frecuencia. Sí. No volvimos a trabajar juntos en ninguna película, pero nos hicimos panes. Y como te digo, eventualmente hablamos y nos juntamos en el año por alguna u otra razón. Ok. O sea, Danilo, que bien. podríamos entonces pensar que las oportunidades se presentan para el que está preparado, pero que hay que estar en el momento y en el lugar preciso. Totalmente, o sea, eso fue, ¿qué te digo? Tú joseaste eso. Tú, Sí, no, sí. No Sí, seas pero humilde. yo ni lo- espérate, espérate. sino pero que ni- se ha estado no, yo creo que ni, preparado. no, yo creo que pero no- siendo humilde. Perdón. Él joseó, sí. Pero ya Alfonso conocía parte de la trayectoria de Claro, yo venía Está bien, haciendo- pero él entró, fue a abrir la puerta. Tú estás haciendo una película. Tú sabes que yo soy actor. pero claro. ponme- Está bien, porque- Esa imponencia le dio un 80% del pleito a él. Sí, hubieron, la verdad. hubieron Pero proyectos porque se de él. sentía seguro. Por Claro, supuesto. sí, Sabía que claro. podía desempeñar el papel Alfonso como dijo, actor. ese muchacho va a venir con disciplina a trabajar aquí. Yo No, voy a es tener que coger con lucha Alfonso él. es así, de otra forma no. Claro, Antes de claro. arrancar, él dice, lo que usted se vaya a hacer, hágalo afuera. Ya que adentro no hay cigarro, no hay nada, no hay alcohol, no hay nada. Claro, Hágalo claro, afuera. es así. Pero sí, obviamente yo venía del teatro con una carrera importante en el teatro, bueno, que empezamos desde la iglesia, desde muchachos. sí, claro. Después estudié con Enrique Chao, con Iván García, Laura Sí, García sí, Godoy, sí, con sí. Wadi. Entonces, una formación teatral, desarrollé una carrera importante en el teatro y bueno, cuando ya yo Que estaba yo ahí en iba a televisión. estar en una obra que se hizo ahí en el auditorio de la UNFU. De la creo UNFU, que sí. Una obra grande, bien. Y pasamos, entonces como en esa experiencia, bueno, me sentía con la confianza en ese sentido, pero yo sí creo en eso, que hay que estar preparado. Y de hecho, en mis películas, por lo general, te diría que el 95% de la gente con la que trabajo son gente, o sea, de carrera, gente profesionales que tienen una trayectoria. Y no sé quién era el que hablábamos de ese tema reciente. O sea, hay gente que tiene talento excepcional, gente que, como dices, si Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Ya. Sí. Y pudiéramos hablar de muchísima gente del medio que tiene mucho carisma, que tiene mucho talento, pero yo en lo particular siempre opto por la formación, por la gente que tiene de dónde sacar, porque el talento también tiene un límite. Entonces cuando se acaba el talento, lo que te quedan son los recursos, el entrenamiento que tú Carisma tuviste para y tú todo sacar de eso. abajo. Claro. Entonces, pero sí, tuve, digamos, forcé a abrir la puerta en esa ocasión y gracias a Dios me fue Literal, bien. la abrió. Literal. En ese caso sí, pero yo tengo que reconocer, como amigo tuyo de larga data, que siempre se notó desde muy joven en la madera que tú traías, o sea, el compromiso. Eres una persona que realmente cada proyecto que se ponía en sus manos tiraba para adelante de la mejor forma. O sea, obligatoriamente yo entiendo que tarde o temprano esto que tú estás viviendo, esto iba a pasar. Bueno, amén, Definitivamente. gracias, de verdad que bro. ¿Y sí. cómo fue, Danilo, el proceso ya de pasar de actor a productor? ¿Qué tan difícil fue? ¿Hubieron muchos obstáculos o fue fácil? No, siguen habiéndolo igualito, ¿eh? No te Claro. creas que ha pasado, ¿no? Mira, el mismo deseo de contar historias diferentes, pese a que a mí me estaba yendo bien, por ejemplo, como actor, así, estaba en el teatro, de repente hacía cosas de televisión también, pero quería hacer cosas distintas y como en todo hay un star system, que son como con la misma gente que hace Ujú. todo, eso ocurre en todos los medios. Sí. Entonces me dio con la idea de contar otras historias. Entonces empecé a producir teatro. Esa obra que menciona la coproduje con un amigo, con Luis Marcel Ricard, que tiene la compañía que sigue haciendo teatro musical. Ujú, ujú. Ok. Posteriormente produjimos otras obras de teatro musical también. Hasta que me fue muy mal. Tuvimos un tema de quiebre. Hasta que un decule. Un decule Un fuerte. decule feo. Una quiebra fea. Y junto a otros temas personales, pues entonces me incliné. Era muy ambicioso el proyecto en ese momento. Sí, ambiciosísimo. En el sentido de que a veces tú dices, no, yo lo que estoy en arte, yo quiero
proyectar lo que está en mi cabeza, pero a veces lo que está en tu cabeza no está marchando con lo que Con el bolsillo. Claro. No, mira, el tema... y le diste para allá como que era. No, el tema que era un espectáculo y uno contaba mucho con el respaldo del público. Pasaron muchas cosas que no necesariamente se dio así. Pero quedé muy bien, o sea, yo te voy a decir, como yo sabía... Lo importante es quedar bien con los sponsors, porque No. hay que vender taquilla, hay que Claro, fajarse a vender sí. taquilla. Pasó ¿no? una situación, digamos, que provocó casi un boicot del proyecto. Entonces dije, bueno, si al final me va a llevar el mismo diablo, por lo menos déjame llevarme los aplausos a la gente. Exactamente. Y regalamos toda esa boleta. Eso estuvo así, no llenísimo. Por eso que también al principio Sí. la gente no me creía. Pero ¿cómo va a ser si tú estaba lleno? ¿Cómo que te fue mal loco? ¿Cómo así? Yo Pero- la regalé Sí, casi. eso Pero pasa no, en a todos mí- los ámbitos. Y entonces gusta tanto el contenido, el producto, que entonces tú te quedas así, pero esto está durísimo. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, pero fíjate, Te apoyo. eso me abrió la puerta para otra cosa. Sí. Entonces, en ese proceso empiezo a hacer televisión, produje televisión. O sea, después que salí de CIN, me fui a una agencia, volví a la televisión, volví a CIN, duró un año. De ahí salimos con un proyecto que terminó siendo una vía con Evelina, una vía a la semana, Sí. que un proyecto duró 10 años al aire. Hace Durísimo, apenas 3 años durísimo. que salimos del aire para enfocarnos en el tema del cine. O sea que ya yo venía con experiencia en el teatro, en la televisión. Sí, sí. Y ya a la hora de hacer nuestra primera película, La Familia Reina, pues no es exactamente lo mismo, pero hay muchos puntos comunes y lo logramos hacer. Fue un proceso largo, pero lo logramos y gracias a Dios ya vamos por varias películas. Una pregunta, cuando tú haces la conversión, sabemos que eres, pero como nos vamos a ir a una pausa ahora, Adam, porque tú me estás obligando a No. que nos vayamos a una pausa. No, yo pero yo deja- me voy a tragar mi pregunta. Entonces, Deja- cuando volvamos a una Anota. pausa, No, ya pero anota mi pausa. Anótala. deja la pregunta en el aire y cuando regresemos de pausa, Danilo Agarra, la contesta. Va a ser breve, déjame sacar la pregunta ahora. Como tú tienes toda esa experiencia en el teatro, luego entonces haces cine y luego haces la conversión a productor, ¿no será que tú te volviste demasiado duro y a los actores que estaban ahí tratando de gatear para llenar tus expectativas, tú en verdad le estabas exigiendo al nivel que tú estabas? Ahora que te conocí, encontré todo lo que